empezar también este tiempo en manos del Señor, oramos que nuestro Padre Celestial hable a través de su palabra. Señor amado, te damos gracias por esta mañana. Es tu misericordia que nos tiene aquí. Te pedimos, Señor, el fruto de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Te pedimos, Padre, que también seas con aquellos que están en necesidad, aquellos que están enfermos o que están necesitados de trabajo también. Bendícelos y ayúdanos a demostrar nuestro amor, no solo de palabras, sino también con obra. Haznos parecidos a ti. Nos humillamos delante tuyo, Señor. Te decimos que te necesitamos y sin ti no podemos, nada somos. Sana nuestras vidas, Padre, sana nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro espíritu. La paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, te ruego que se manifieste en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendito seas, porque eres un Dios grande, bueno, perdonador, misericordioso y amoroso también. Gracias, Padre Celestial, porque te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con el estudio de Primera de Juan. La semana pasada hablamos en Primera de Juan 4 acerca del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué es el espíritu del anticristo? Es todo lo que se opone a la verdad de nuestro Señor Jesús, con enseñanzas a medias, son malas enseñanzas acerca de su persona y del Evangelio. El espíritu del anticristo está presente en la actualidad cuando no tenemos esa claridad de que Él vino, se encarnó, murió por nuestros pecados, resucitó, está a la diestra del Padre y ahora su Espíritu Santo mora en mi corazón y soy llamado a ser santo, a parecerme a Él y soy llamado a proclamar también estas verdades. Soy salvo en Cristo Jesús y ninguna otra obra me va a poder redimir. El problema con los cristianos en la época de Juan, cuando él ya era un adulto mayor, tenía que ver con que la iglesia no entendía que conocer a Cristo significaba amar a su hermano. Conocer a Cristo significaba permanecer en el Evangelio. Conocer al Señor Jesús era el anhelar parecernos a Cristo de forma tal de que tuviéramos la misma misericordia con los demás. La gente creía que conocer al Señor era tener una serie de conocimientos e ir avanzando y progresando en ciertas jerarquías. Y el Señor a través de Juan llama la atención. Y vamos a leer ahora Primera de Juan 4, del 7 en adelante. Leamos los primeros versículos del 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan es reiterativo, no tiene una estructura de sus párrafos con conceptos que vayan en crecimiento, más bien él reitera, es como que se da la vuelta, ¿no es verdad? Y ahora dice, amados, amémonos, es decir, si tú has experimentado el amor de Dios, porque eres amado por Él, entonces vas a tener la capacidad también de amar a los demás, porque el amor es de Dios y Dios es amor. Si hemos nacido nuevamente, estamos listos para amar, para sacrificarnos.
Es una mezcla de pasión para que el otro esté bien o esté mejor. Es la única manera de mantener nuestras relaciones humanas saludables, amando. Cuando yo amo a mi hermano, entonces me duele si hago algo en contra de él. Si yo amo a mi esposa o a mi esposo, entonces voy a procurar que esa persona crezca. Si amo a mis hijos, entonces me entrego a esos chicos, a esas chicas, para que sean mejores. Y si yo amo, entonces procuro hacer las cosas como corresponden para poderles dar ejemplo. El amor es una entrega apasionada para que el otro esté bien. Y eso viene de conocer a Dios. Si no conozco al Dios que se sacrifica por mí, entonces no puedo sacrificarme por los demás. Y por eso Él reitera y dice, amémonos ustedes que han sido amados. Y el que ama, entonces ha nacido nuevamente. Y el que no ama, no lo conoce ese amor, porque Dios transforma a través de ese amor. Si usted es diferente a como era hace unos meses, años atrás, y ahora tiene la intención clara dada por el Espíritu Santo de que amar es entregarse, entonces está conociendo más a Dios. Si todavía sigo con mis pensamientos egoístas y yo menciono lo que alguna vez también vivía, conjugar el verbo de mi accionar con yo, me gusta, yo quiero, yo solo, todavía está haciendo falta conocer al Dios del sacrificio. Porque el Dios del sacrificio nos hace expertos en sacrificarnos. Algunos piensan que ser cristiano es nuevamente tener mucho conocimiento y ciertas prácticas. Pero yo quiero decirle en esta mañana que ser cristiano es ser experto en el sacrificio. Ya el Señor había hablado en el Levítico de cómo ofrecer los sacrificios. Y una de las cosas que Él decía era que debíamos estar limpios para ofrecer un sacrificio. Y teníamos que hacerlo con un corazón dispuesto. Algo que no le agradaba al Señor de los sacrificios era cuando se hacían de una forma superficial. El amor no es real y solo es un sentimiento cuando externamente y por encima decimos yo te quiero. Pero si no hay una evidencia de que yo doy un paso extra por usted, entonces todavía no lo amo. El mundo conocerá a Jesús cuando yo ame y doy el paso adicional. Usted está cansado, lo han herido, tal vez está abrumado con muchas cosas, pero puede dar un paso adicional para amar a otros. Y a pesar de lo que usted esté viviendo y yo esté viviendo, podemos decirle, Señor, por amor insisto, por amor lo busco, porque el Señor es el Dios que buscó a la humanidad y vino a morir por nosotros. Y es por eso que decimos que en cualquier relación, sea esta de la casa, del trabajo o del ministerio, cuando hay dos personas que conocen a Cristo y aman a Dios, entonces se forma un triángulo indeformable. Es la figura geométrica que no se deforma. Los cuadriláteros se pueden mover, pero el triángulo no se deforma. Por eso es la parte perfecta para las estructuras. Cuando uno tiene a Cristo, hombre, mujer, amigo y amiga, amigo, papá, hermano, quien sea, se acercan al amor de Dios, entonces esa relación va a tener el amor de Cristo y va a perdurar. No hay otro amor que le haga que su relación sea saludable y permanezca por siempre o permanezca por mucho tiempo mientras usted viva. Ese es el amor de Dios. Y debemos de hacernos un autoexamen y decir, Señor, ¿cómo están mis relaciones? ¿Tengo esa inquietud para entregarme a los demás? Versículo 8, 9 de 1 de Juan 4 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Uno puede dar de lo que tiene. Si no he vivido eso de que Dios me perdona y que Dios me ama y que Dios se entrega, ¿cómo aprendo a entregarme? Por eso es tan importante conocer a Cristo para poder
casarnos, para poder darle a la comunidad lo que requiere, lo que anhela. El cristiano es experto en amar y en sacrificarse. Y por eso dice aquí, si no amas, si no te entregas, no has conocido al Dios del sacrificio, porque Dios es entrega sacrificial. Ahora, ¿usted quiere aprender cómo perdonar a los demás? Usted y yo queremos aprender a tener gracia. Experimentemos a diario la gracia y el amor de Dios. Solo de esa manera yo también podré dar la gracia. ¿Cuántos se acuerdan los pecados que el Señor nos perdonó y la alegría y el gozo que tuvieron cuando nos restauró el alma? Es la única manera de poder después perdonar a los demás. La gracia de Dios en mi corazón me permite tener gracia para con los otros y tal vez dar lo que el otro en nuestros términos no se merece, pero es nuestro Dios que nos ha dado de su misericordia. El Señor Jesucristo lo hizo. Miren lo que dice el versículo 10 de Primera de Juan 4, el 9, perdón. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se muestra el amor, que envía a su Hijo unigénito, que significa que es el único y que nadie más podría venir a morir por nosotros. Su único Hijo de la misma esencia. Vamos a Juan, el capítulo 1 y el versículo 18, el mismo autor, pero en el Evangelio. Juan 1, 18. Y si usted llega, puede decir amén. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo vieron a Jesús, vieron el amor de Dios y entonces palparon la realidad de un Cristo vivo que se humanaba, que se hacía hormiguita por nosotros para poder entenderlo, verlo y relacionarnos. Y lo mismo pasa en la actualidad. Su Espíritu Santo viviendo en mi corazón lo transforma, me hace a la estatura de Cristo y yo puedo en determinados momentos, a pesar de que vaya en contra de mis intereses, hacerme hormiguita por el otro. Y entonces puedo compartir la realidad de Cristo porque no lo juzgo a mi hermano, sino que tengo gracia. Y es esa gracia de Dios que el mundo necesita. Es una combinación entre decirles lo que es el pecado, pero al mismo tiempo amarlos. Es como Dios nos trata. El Espíritu Santo me convence de justicia, pecado y de juicio. Y me dice, te has equivocado, has hecho mal, pero te puedo perdonar si te arrepientes. Y entonces la gracia de Dios me ve con amor, me perdona si yo me arrepiento. Y es lo mismo que Él me dice que haga con los demás. Se equivocó mi esposo, se equivocó mi esposa, se equivocaron mis hijos, actuaron de manera errada, de manera pecaminosa, pero por esa misma gracia que recibí de Dios, yo también perdono o pido perdón. A veces no sabemos pedir perdón. Conversamos con hermanos y amigos y a veces en las parejas se quejan. Es que él o ella no sabe pedir perdón. Y ahí hay dos situaciones. O su esposo o esposa nunca se equivocan, o en realidad todavía falta un poco más de amor para saber que el otro requiere que usted le pida perdón. Sí sabe que el perdón ayuda a que las relaciones se sanen. Y cuando usted no pide disculpas o no pedimos el perdón, es como que le decimos al otro, bueno, si te sientes mal es tu problema, pero yo voy a seguir.
Pero cuando usted le pide perdón, mamitas, a los hijos, esposas, a los esposos, porque déjeme decirle que también las mamitas se equivocan, es importante que le digan al hijo y a su esposo, ¿sabes qué, hijito? Hice mal. Tal vez alcé mucho la voz, tal vez me olvidé, tal vez me equivoqué. Perdóname. Y cuando los varones también hacemos mal, porque nadie es perfecto, es importante que lo digamos. Porque quiero decir que lo valoro al otro. Y que acepto que hice mal y que tal vez le hice doler el corazón. Pero cuando el Espíritu Santo te llama la atención, hermanos, no te puedes quedar tranquilo, tienes que hacerlo. Y va creciendo, porque si no lo haces enseguida, el Espíritu Santo va a seguir ahí hasta que actúes como el Señor Jesucristo lo haría. Vimos al Señor Jesús y ahora lo vemos al Señor Jesús con ojos espirituales y entendemos de parte de Dios, según los versículos que estamos leyendo, versículo 10 ahora sí, que hay una actitud del que ama que es importantísima. Miren lo que menciona el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es lo que está mencionando aquí? Lo que quiere decir el apóstol Juan, el apóstol del amor, que experimentó de cerca a su Señor, se recostaba en su costado y el Señor estaba con él siempre. Lo que está diciendo aquí es que el ofendido, que era Dios, tomó la iniciativa. Ahora déjeme decirle que esto es muy difícil para nosotros si no tenemos al Espíritu Santo. Porque si a nosotros nos ofenden, ¿qué estamos esperando? ¿Que el otro venga ahí? Se disculpe. El ofensor tiene que ir a decirle, perdóname, discúlpame. Pero ¿qué tal que el ofendido ahora viene y da su vida por usted? Usted, siendo el ofendido, da su vida por su enemigo. Usted, siendo el agraviado, está orando por aquel que le ofendió. Y usted es capaz de tener actos de humildad, de amor y de benevolencia hacia aquel que le ha hecho daño. Lo que está diciendo la palabra de Dios que es que aquel que tiene su espíritu y ha recibido el perdón y el amor de Cristo Jesús tiene esas capacidades no naturales, no humanas, sino de nuestro Señor Jesucristo, del Padre Celestial, que envía a su Hijo a morir por aquellos rebeldes y pecadores que somos usted y yo. En realidad no es por desmerecernos ni a usted ni a mí, sino que es la verdad. Yo estaba en mis delitos y pecados, lejos de Cristo Jesús, y estaba condenado a la muerte eterna y a ir al infierno, y Él, siéndolo ofendido, porque dice la palabra que el pecador es enemigo de Dios, viene y se acerca a mí, habla a mi corazón a través de su Espíritu Santo, y me dice, yo te amo, solo tienes que arrepentirte, aceptar tus pecados, arrodillarte, orar, y decirme que entre a tu corazón como Señor y Salvador. Cuando Él hace eso para mí, entonces yo entiendo que puedo ir, y aún siendo el ofendido, puedo ser bueno con aquel que me ha hecho daño. Este mensaje del Evangelio tal vez no concuerda con el mundo. El mundo, ¿qué nos dice? Aléjate. El mundo dice, no lo determines. Sí, hay ocasiones que por salud hay que estar lejos. Pero en su corazón no guarde resentimiento, guarde amor. Tal vez por salud no puede estar cerca porque es una persona que le hará daño. Pero eso no quiere decir que olvidemos lo que dijo el Señor Jesucristo a Pedro. ¿Cuántas veces debes perdonar? 70 veces 7. Y eso no significa 490. Lo que significa es que siempre debo tener la misma actitud. Perdonar a quien me hizo daño. Y eso es lo que dice ahora Juan en estos capítulos. En esto consiste el amor. No en que lo hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación. Miren, hermanos, cuando vivimos de esta manera, hacemos lo que justamente el Señor puede utilizar para sanar al otro. La palabra propiciación tiene que ver con que en el atrio donde se hacía el sacrificio, se regaba la sangre del cordero y entonces era suficiente para cubrir el pecado y reconciliar a esa persona con Dios. Cuando Jesucristo vino a este mundo y murió, entonces su sangre derramada era la propiciación, lo exacto que se necesitaba para que el mundo pecador pueda acercarse a Dios y pagar por todos sus pecados. Y esa misma realidad pasa en mi vida cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y usted pide perdón al otro y usted reconcilia con el otro y usted ama al otro, entonces la justa medida para que haya la reconciliación está presente. Y el matrimonio vuelve a unirse y la amistad vuelve a restaurarse. Y su corazón que ha pedido perdón, entonces ahora tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es la propiciación, la justa medida, la presencia de Dios en su vida y en su corazón. Ese es el milagro de la presencia de su Espíritu Santo en mi corazón y en su corazón. Nadie más puede reconciliar al mundo con Dios o una relación o una situación a veces tan difícil. Por eso es que aquellos misioneros que vinieron al Oriente y que fueron atacados y masacrados y muertos por los Aucas, los hijos de estos misioneros regresan años después a nuestro oriente ecuatoriano. Apellido Eliot era uno de ellos. Y tenían la capacidad de volver a confrontar, enfrentar, ayudar y compartir el Evangelio a aquellos que asesinaron a sus padres. Es algo indescriptible cuando Jesucristo nos llena de amor y nosotros perdonamos o reconciliamos. Pero solo el que vive el perdón de Cristo puede hacerlo. Es algo sobrenatural. Es algo de Dios. Bendito sea nuestro Señor que nos amó eternamente y nos ha hecho instrumentos también de su amor. Y por eso yo digo, hermano, usted tiene que entrar a un círculo virtuoso. Hay círculos viciosos, ¿no es verdad? Pero también hay círculos virtuosos. ¿El círculo virtuoso cuál es? Usted ama a Dios. Dios lo ama a usted. Usted ama a su hermano. Y entonces puede seguir amando a Dios. Si usted rompe el círculo virtuoso de amar a su hermano, entonces el amor de Dios no tiene esa libertad de estar en su corazón, porque usted no ama a su hermano, a quien usted ve, como ama al que no ve. Eso es lo que va a decir Juan. Entonces, para mantenernos en el amor a Dios y de Dios, es importante amar a nuestro hermano. ¿Que nos equivocamos? Sí. ¿Cuántos se equivocan todos los días? Alzamos la voz, lanzamos a veces una espada por ahí, ¿no? Que queda duro, que hinca, que hace doler. Pero hermanos, bendito sea el Señor Jesús, que está perfeccionando su corazón y el mío. Bendito sea el Señor que está cambiando mis palabras. Bendito sea que si me humillo delante de Él, yo voy a ser a la estatura de Cristo. Y voy a poder amar como Él ama, para que cuando esté cerca de Él, cuando Él venga, no me avergüence. Y vamos a leer esta realidad. Pero acuérdese del círculo virtuoso, no lo rompa. Ame a su hermano, ame a su enemigo, perdone al que le hizo daño, así sea que no lo vea, no lo tenga cerca, pero en su corazón pídale, Señor, sana mi alma, sana mi alma, sana mi corazón. Puede ser algo de pequeños, de adultos, lo que usted tenga ahí que sabe que no le agrada al Señor y que no es el amor de Cristo. Entonces, vamos al versículo 11 en adelante. ¿Qué dice aquí? Amados, de 1 de Juan 4. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos
unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué empieza con esto? Porque después dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuántos queremos ser cristianos maduros? Yo quiero parecerme a Cristo. La verdad es que a veces no me parezco a Él, pero quiero ser como Él. Y la forma de hacerlo es amando bien a los demás. El amor, hermanos, no hace nada indebido. El amor no es orgulloso, el amor no es jactancioso, el amor no mira por lo suyo propio, el amor nunca deja de ser, eso dice 1 Corintios 13. Y cuando yo amo a los demás, es la forma también de santificarme. Si yo amo bien a mi esposa, me santifico. No hay tal cosa que yo digo que amo a mis hijos y no me estoy separando de lo malo y separándome para Dios. Si usted ama, entonces se santifica. Entonces pide perdón a Dios. Entonces quiere parecerse a Él. Entonces deja el pecado. Entonces sana el resentimiento. Porque en el amor hay perdón. Y en el amor, entonces no hay cosas indebidas, no hay resentimientos, no hay dolor. Si usted quiere ser un cristiano maduro y quiere estar santificado, no solo conozca la palabra que es bueno, sino que perdone y ame. Porque eso lo va a hacer parecido a Cristo. Es la manera de apartarse para el Señor y apartarse de lo malo. ¿Quiere salir de lo malo? Ame bien a su prójimo. Perdónelo a su prójimo. Pastor, pero que usted no sabe. Yo lo que sí sé es que Jesucristo me perdonó a mí todos mis pecados. Y perdonó a todos los que se burlaban de Él yendo a la cruz. Él siendo Dios del universo. Él que era el que podía pedir a los ángeles para que bajaran y terminaran con todo eso. Él, cuando estuvo en la cruz, perdonó y dijo, no les tomes todo esto malo que están diciendo o haciendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Están en la imaginación de su corazón. Y lo único que se necesitaba, estando dos ladrones a la izquierda y a la derecha, era la humildad para reconocer que Dios lo amaba y que podía estar con él. Y por eso el ladrón bueno fue el que dijo, Señor, acuérdate de mí ahora que estás en mi reino. Lo único que necesitaba para el amor de Cristo era humildad. Nada más. Y es lo único que se necesita el día de hoy, humildad para reconocer mis pecados. Y voy a ser receptor de ese amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Por eso dice aquí, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, entonces lo verán. Y si Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La palabra perfección significa madurez. El cristiano maduro ama y perdona. Sí, pastor, pero yo he hecho todos los cursos y he ido, hermano, haga todos los cursos que quiera. Pero si no amamos y perdonamos, no hay tal. 1 Corintios 13. Puedo conocer todos los misterios de esta tierra, puedo tener la fe que mueve montañas, pero si no vivo el amor de Cristo, nada soy. Qué fuerte que es la palabra y qué clara que es. Bendito sea el Señor, que lo dice tácitamente y no tengo que estar yéndome ni a izquierda ni a derecha, no hay grises. Nelson, o amas y perdonas. Y entonces ahí está la realidad de mi amor. Versículo 13 de 1 Juan 4. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Hermanos, es que no puedo perdonar, sí puedo, hermano. Es que no puedo pedir disculpas, sí puedo pedir disculpas. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en mi corazón. No nos dejó solos, dijo Él. No os dejaré solos. Os daré al Consolador, al Ayudador. ¿Sabe qué? Él me ayuda para darme cuenta de mi pecado y decirle, Señor, perdóname. O decirle a mi hermano, discúlpame. Si en sus fuerzas tal vez no puede. Pero el Espíritu Santo es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para vivificar mi alma. Entonces sí puedo. Amén. El Espíritu Santo, por eso dice aquí, ¿no? En que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 14, 1 Juan 4. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto es bastante profundo, porque dice que Él permanece en mí. De parte de Él no falta. Ahí está su presencia. Él mora en mi corazón. Vamos a Juan 15:13, ¿no? Importante, el mismo autor, más joven, escribe Juan 15:13. La evidencia del amor nuestro. 13, dice así, ¿no? Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor evidencia. Y lo estaba diciendo por él, porque él los amaba y dio su vida, dio su sangre, su esfuerzo, su sudor, sus lágrimas. ¿Quién dijo estas palabras? Sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Churchill, cuando fue la Segunda Guerra Mundial y estaban todos los que estaban alrededor de Hitler en contra de los aliados, y él iba a defender al Reino Unido, lo ponen como nuevo primer ministro, y él dijo, la única forma es que yo me entregue por completo, y lo hizo así, y ganó la guerra a los aliados, y dijo, sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Los cristianos somos expertos en el sacrificio. Acordémonos, hermanos, no somos gente experta, tal vez sí, en otras cosas, pero en sacrificarnos, solo los cristianos. En entregarnos por amor, solo los cristianos. En entregarse al Señor, solo los cristianos. Usted es experto en sacrificarse. ¿Le habían dicho eso antes? ¿Y usted debe ser experto en el sacrificio? Cuando se necesita la segunda milla, cuando hay que darle otra mejilla, el Señor nos capacita para eso. Y ahí se mantienen las relaciones. Si no hay sacrificio, si no hay amor, las relaciones se distancian. Hágalo en su casa. Hagámoslo con nuestros amigos y hermanos. ¿No le gusta algo? ¿No está en acuerdo con algo? Dígalo con amor. No estoy de acuerdo. No pienso así. No lo creo. Dígalo con amor. Y las cosas se resuelven. Dígalo con honestidad y con claridad. Y hay solución. Cuando dos son cristianos y se acercan al amor de Cristo, se forma un triángulo indeformable. La presencia del Señor Jesús sana los corazones porque uno está dispuesto a entregarse. Usted sabe lo que pasa en una relación cuando dos quieren sacrificarse por el otro. El problema del mundo es que yo me caso, pero si el otro me solventa todas mis necesidades. Y cuando ya no me solventa lo que yo quiero, entonces me voy. Pero cuando la relación está supeditada al amor de Cristo, imagínense, usted siempre quiere entregarse sacrificialmente a su esposa. Y su esposa siempre quiere entregarse sacrificialmente a usted. Y se cuida a su esposo y su esposa. Parece esto ideal, pero es la realidad, hermano. Y los que lo han experimentado saben que es así. La relación se sana y se mantiene. Cualquiera que ésta sea. Esa es la realidad del Evangelio. Sigamos. Primera de Juan 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, o que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, la entrega en nosotros, el sacrificio en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. ¿Qué estaba diciendo Juan? Que iba a haber un momento en el cual todos vamos a estar frente al Señor. Ahora, cuando el Señor venga, o cuando nosotros vayamos, o cuando estemos frente al trono, lo que está enseñando Juan, y enseñan también los otros autores bíblicos del Nuevo Testamento, es que un día vamos a darle cuentas. Y lo que él dice es que si no hemos amado a Dios y amado a nuestro prójimo, entonces vamos a tener vergüenza y temor. La falta de amor ocasiona eso, vergüenza y temor. Porque el amor no hace nada indebido. El hombre que ama bien o la mujer que ama bien no anda asustado.
El hombre íntegro que ama como Dios quiere y ama a Dios y a su prójimo, anda libre, anda tranquilo, no tiene que justificar nada, no está preocupado, si me explico, de lo que el otro piense. Está completo en su corazón porque el amor ha sido derramado. Hermano, si usted tiene temores, si hay algo ahí que todavía guarda de resentimiento, si hay dolores, si usted está pecando intencionalmente y el otro tal vez no se da cuenta, o tal vez usted está engañando, no está amando. Porque el que ama de verdad hace las cosas bien por amor a los demás. En el trabajo, hermanos, el que ama a Dios y ama a su jefe, procura trabajar. Ese es el amor, la entrega, el sacrificio. En la casa, en la iglesia. Cuando nos amamos en la iglesia, entonces nos sacrificamos, nos entregamos, damos una milla extra. Lo que está diciendo la palabra de Dios es esa. Miren, en esto se ha perfeccionado el amor. Aquí se ve que son cristianos maduros, en que cuando estemos delante de Dios no hay temor. Si el día de hoy viene el Señor, ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Tiene temor de algo? ¿Tiene temor de que no ha amado como debe ser, no se ha entregado al Señor ni a los demás? ¿No ha perdonado? ¿Falta aún perdonar? ¿O le falta aún pedir disculpas a otros? Lo que está diciendo aquí es: estemos al día en nuestras relaciones. Versículo 18, miren lo que dice aquí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, nuevamente lo que dice aquí, ¿tenemos alguna vergüenza? ¿Hay algún temor todavía en nuestro corazón? Vamos a Romanos capítulo 5 y el versículo 5. Semanas atrás quitaron el agua en este sector. Es terrible, ¿no es verdad? Cuando el agua se va. Y si no tiene cisterna, más terrible aún. Pero lo que nos explican los técnicos es que abren las válvulas horas antes para que toda la presión se recupere y finalmente llegue hasta el extremo donde están nuestras ciudadelas. Hay un gran flujo de agua en las tuberías principales. Y con el pasar del tiempo, esa presión llega a las tomas más pequeñas. El amor de Dios es la tubería principal más grande. Y dice la palabra que si el amor de Dios se derrama en mi corazón, entonces yo sí puedo amar. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5 y los versículos del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los buenos. Murió por mí, que era rebelde. Debo de aprender de Él. Se entrega por aquellos que eran débiles. Y lo interesante aquí es que dice que el Espíritu Santo no ha sido dado de a poco. Ha sido derramado. Hermanos, sí tenemos la capacidad para perdonar. Lo que puede estar ocurriendo es que no estamos amando al prójimo, no estamos amando a Dios, y entonces ese círculo virtuoso no está funcionando. Pero sí podemos, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, usted puede decir que ama a Cristo y que está amando a su prójimo. Podemos decir: Señor, yo te amo. Señor, yo te amo.
Algunos hemos sido románticos con el Señor y le decimos, Señor, te voy a servir y a seguir a donde tú quieras. El Señor lo toma en serio y sabe lo que me responde en mi corazón. ¿Estás amando bien a tu esposa y a tus hijos? ¿Estás amando bien a tu iglesia? ¿Estás amando bien a los que trabajan contigo? Porque si me estás diciendo que me amas, a quien no ves, que soy espíritu, y no amas al que sí ves, y que está junto a ti, y que lo puedes conocer, entonces hay algo que no está bien. Si amo a Dios y puedo decir que amo a Jesucristo, debo tener la capacidad de amar inclusive al que me ofende. Porque ese es el Espíritu Santo de Dios. Él amó al mundo, que era su enemigo y lo ofendía. Esa es la realidad del Evangelio. Miren lo que dice, y ahí no hay temor. El temor lleva en sí castigo, pero no nos ha dado este espíritu de temor o de cobardía. Segunda de Timoteo 1:7. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 7. Versículos 6 y 7. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que estaba diciendo aquí es que no te avergüences de compartir el mensaje del Evangelio. No tengas temor, porque yo te he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No te acobardes. Miren, la palabra dice que el hombre que puede abstenerse, el hombre que puede controlar, el hombre que puede sus palabras meditar, es hombre más fuerte que el que domina una ciudad. Eso es valentía. Y el amor produce esa valentía. Hermanos, si decimos que amamos a Dios, también podemos amar a los demás. Aprendamos a amar a quienes vemos para poder amar a quien no vemos. Soy fuerte porque puedo amar a mi familia. Soy fuerte porque puedo amar a mis hermanos. Soy fuerte entonces porque amo a Dios. Versículos 19 al 21. Vamos a primera de Juan, el capítulo 4 nuevamente. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, no vayamos delante de Dios con prerrogativas o con condicionantes o con peticiones antes de someternos a Él. Él es el que ha tomado el primer lugar para decirnos te amo. Él es el que tiene la prioridad. Y nosotros como respuesta a esa realidad de quién es, entonces lo amamos, nos entregamos. Hay que experimentar al Dios que salva, que se entrega, que nos ama, que nos restaura. Y entonces también podemos amar, entregarnos y sacrificarnos. Si usted no conoce al Cristo que se sacrificó, no se puede sacrificar. Si usted está hoy día preguntándose por qué yo no me entrego a los otros, por qué no puedo amar, por qué no puedo vivir lo que me está diciendo el Señor, es porque tal vez todavía falta que el Señor perdone su corazón. Hay algo que entregarle a Él. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y comienza aquí con un mandamiento. Ya no le está dando mayores opciones. Y donde manda capitán, no manda marinero. Cuando el Señor dice amemos, hay que obedecer. Es que no lo siento, hermano, no es de sentirlo. El sentimiento acompaña después al primer paso que usted da. Y el segundo paso, ¿sabe quién lo acompaña? Dice el Espíritu Santo que su nombre es Paracletos. Paracletos es el que se pone al lado de alguien en necesidad, le coge el brazo y lo ayuda a caminar. Paracletos son aquellos que ayudan a los ancianos en la calle y los llevan al otro lado. Paracletos es el que va a estar ahí para incentivarlo y para animarlo. Y en relación al amor, si usted da el primer paso en su corazón y en su mente y en sus motivaciones, dice, Señor, yo voy a hacer lo que dice tu palabra. Aún no lo tengo claro,
no lo siento, pero en mi corazón te voy a pedir que me ayudes a perdonar. Con ese primer paso y arrepentido de lo que he hecho, entonces el Paracletos le ayuda. Si usted no da el primer paso, no espere que el otro también le ayude. Usted tiene que hacerlo. Yo debo de hacerlo. Y por eso dice su palabra, nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Somos expertos en sacrificarnos. La gente tiene que ver una iglesia que se entrega desinteresadamente. La gente tiene que ver que hay una iglesia que está dispuesta a entregarse para la comunidad, entre nosotros, en sus familias, con sus amigos. Cuando se nos pide algo, damos una milla más. Cuando el amigo está enfermo, hay que llamar. Cuando el otro está necesitado, hay que escuchar. Eso somos nosotros como iglesia. Y a veces no lo sentimos, pero lo hacemos. Y cuando lo hacemos, el Señor apoya. Y entonces usted lo va a vivir, no solo a decidir. Es un engranaje que empieza con su decisión. Y el Señor Jesucristo hará el resto. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Anhelamos como tu pueblo que nuestro prójimo nos vea y pueda verte a ti. Y ahora te pedimos, Señor, que tú restaures nuestro corazón. Te ruego que lo hagas parecido al tuyo. Y en esta mañana quiero decirte que a veces no me acerco a otros para amarlos o entregarme porque la verdad es que tengo dudas y temores. Y Señor, puede ser que todavía me falte perdonar, todavía me falta entregarte, Señor, cosas que están ahí y que no te agradan. Puede ser un resentimiento o un mal hábito, Señor. Tal vez tengo el hábito de mentir, tal vez tengo el hábito de enojarme mucho, tal vez quiero yo hacer justicia cuando el que hace justicia eres tú. Pero Señor, tú nos has enseñado que para mantener mi relación buena contigo y con los demás hay que amar, hay que sacrificarse. Tengo que ser experto en dar la milla extra. Y así no lo sienta, Señor, debo de amar a mi prójimo, ayudarlo, procurar que esté bien. Perdóname, Señor, cuando teniendo las oportunidades ahora que hay tanta comunicación, que hay tantas facilidades para estar conectados, no lo hacemos. Ayúdame a mí, Señor Jesús, como pastor, como hermano, como padre, como colaborador. Ayúdame a que no me importe, Señor, si el otro no responde. Lo importante es que yo dé. Señor, a que suelte el perdón y que perdone mi corazón. Señor, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, dánosla hoy, Señor. Y a cambio nosotros, nos parece justo, pero es así, te damos nuestras cargas. Ahí están, Señor, a tus pies. Mi pecado, mi falta de amor, mi falta de consistencia, de coherencia. Pero yo sé que me vas a hacer igual a ti, si es que me humillo y hago tu voluntad. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendecimos tu nombre y todo esto te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de aquel que se sacrificó a pesar que yo lo ofendía, el nombre de aquel que derramó su sangre a pesar de que yo era pecador, el nombre de aquel que me sigue amando a pesar que me pueda alejar, el nombre del que sabe cómo perfeccionar mi alma porque me conoce íntimamente.
En ese nombre, en el nombre de Jesús, es que tu iglesia ora. El nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor